ninguna duda. Julio no consideraba que había completado su camino. Julio consideraba que estaba en el momento de asumir más desafíos, más responsabilidad, de aportar más, de dar más, porque yo les aseguro que lo que hemos perdido, y recién hablábamos con el intendente y con el secretario parlamentario y con el jefe del Consejo Deliberante, y al agradecerles nosotros los términos de Sergio Lino, que el gesto que ellos tomaban se convertía de hecho en un gesto democrático, y ellos nos decían, bueno, pero esto es normal, no, en Argentina no es normal, y para con los comunistas no ha sido normal, y para con Julio no fue normal, lo persiguieron toda la vida. Pero bueno, se avanza, y allí uno de ellos me dijo, bueno, pero para nosotros, aunque desde las diferencias, tenemos respeto por los militantes. Hemos perdido un militante. Pero yo esto, y creo que este acto tiene que ser un acto, el homenaje a Julio es un acto de valoración del rol de la militancia política. Julio fue un gran militante, pero Julio fue un cuadro. Hemos perdido un cuadro. Y por eso tenemos que saberlo. Un cuadro que venía de la cantera de los años 70, que venía en un proceso distinto a los cuadros que se formaron en los años 70, que eran en su gran mayoría cuadros de la pequeña burguesía que se radicalizaron. Julio venía más en la senda de Tosco, cuadros que venían de tracción obrera, de tracción popular, que ya tenían asumido por propia experiencia una posición contra la injusticia, contra la explotación, que vivían lo de Vita, porque la primera experiencia, el primer contacto político, lógicamente, es a través del partido, es el justicialismo, es el peronismo. Pero en un proceso de búsqueda, de avance, se llega a la idea del socialismo, se llega a la idea del comunismo, se llega a la búsqueda orgánica de luchar por una revolución social, y se llega al Partido Comunista. Y allí Julio desarrolla todo un gran proceso, y se conforma como un cuadro. ¿Por qué? Porque Julio cultivó sus actitudes y sus valores morales de carácter guevarista. Julio es guevarista. Nosotros podríamos decir, no lo decimos porque no tenemos, por lo mismo que decía Julio, no vamos a copiar, pero si nosotros estuviéramos en otra posición política, podríamos decirle a nuestros niños en las escuelas, como dicen los pioneros en Cuba, seremos como el Che. Si uno tiene un hijo que no querría que fuese como un tipo como Julio Fredental, un tipo que nos ha dejado un legado enorme, pero que nadie piense en casa, nadie piense en propiedad, nadie piense en dinero, nadie piense en eso. Es un legado espiritual, es un legado de ideas, es un legado de ejemplos, que en definitiva es lo que necesitamos fundamentalmente. Y acá yo digo, Julio, y repito, era un hombre bueno, y en eso quiero decir, era un tipo sencillo pero audaz, dijo Seneca. No es fácil. En general, si somos sencillos, tendemos a ser un poco apagados, y si somos audaces, nos acercamos bastante a la soberbia, parece. Julio tenía esa virtud. Era sencillo y era audaz. Era afable y era muy valiente.
Julio tenía un enfoque de conocimientos históricos, políticos, sociales, un conocimiento del marxismo, que le permitía tener un análisis propio de la realidad. Y desde ese punto de vista contribuyó mucho al desarrollo del proceso que la izquierda argentina y el Partido Comunista, como una parte importante, como un núcleo cultural de la izquierda argentina, vivió en los últimos 25 años. Julio fue un cuadro porque supo ubicarse bien en los momentos duros. Pero ya no hablo del momento duro de la represión, no hablo del momento duro de la persecución, no hablo solo del momento duro de la marginación a los que el sistema somete a los que lo quieren cambiar. Julio supo de todo, de eso, supo de todo. Sino hablo de cómo supo ubicarse ante los dos grandes contrastes que tuvo que sufrir la izquierda argentina. Uno fue el contraste de los 70. Ustedes piensen que nosotros en los 70 pensábamos que íbamos hacia la patria socialista, que América Latina, de la mano iluminada por el faro de Cuba, la revolución de Chile, Velasco Alvarado, Torres, Torrijos, todo ese fenómeno que había, la guerra de Vietnam, los yanquis huyendo derrotados, se aproximaba el proceso revolucionario. Sin embargo, ese momento fue cercenado de una manera brutal. El imperio impuso dictaduras feroces, criminales, que no solo asesinaron, mataron, persiguieron, cortaron un proceso, sino que impusieron desde la violencia las bases para un nuevo cambio en el capitalismo de carácter brutal, que fue el capitalismo neoliberal. Proceso que se proyectó después, en los años 90, a una ofensiva generalizada contra el mundo bipolar, a una ofensiva dirigida por Reagan, por Thatcher, por los neoliberales, por la globalización, y que, aprovechando las debilidades y dificultades del mundo socialista, deficiencias incluidas, produjo la caída del mundo socialista y un cambio regresivo, conservador, brutal. Esto fue presentado como la revolución neoliberal. En realidad fue una contrarrevolución conservadora, de donde salió la idea del fin de las ideologías, del fin del marxismo, del fin del comunismo, del fin de las revoluciones, y acostúmbrense a vivir con el capitalismo. No les gusta, pero no hay otra cosa.